Proverbios capítulos 7 al 9. Imaginaos que delante de vosotros tenéis dos caminos. Un camino que te lleva a una fiesta y otro camino que te lleva a un funeral. ¿Cuál escoges? Para entenderlo un poco mejor y saber qué camino escoger, vamos a analizarlo poco a poco. Pero primero vamos a comenzar por el primer capítulo, que es el 7, titulado La seducción, donde seguimos con el padre que se encuentra dando consejos a su hijo, dando advertencias y le está recomendando que guarde todo esto que le está diciendo en su corazón para que él viva. Por lo tanto, lo que empieza a contarle el padre al hijo en este punto de la historia es un relato sobre un joven y una mujer ajena. Es decir, en el capítulo anterior vimos que se entiende por mujer ajena o mujer extraña a alguien que no es la esposa. Entonces esta mujer vino a seducir a ese hombre y empleó unas técnicas de seducción bastante buenas, lo que lograron conquistar, más bien seducir a ese joven. Y nos cuenta el padre dónde desembocó todo esto, qué consecuencias tuvo que el joven se dejase seducir por esta mujer. Entonces, la conclusión de la lección que se presenta es que sobre todo no extravíe su corazón tras los caminos de estas personas. Ya puede ser mujer o puede ser hombre, mujer u hombre que te lleva a pecar, a alejarte de Dios. Entonces, por eso el guarda tu corazón del otro día, porque al final el adulterio en este caso, que es lo que está hablando, y la inmoralidad sexual comienzan en el corazón, comienzan dentro de nosotros. Entonces, esta palabra de Dios y la sabiduría de un padre nos está enseñando a aprender de este desastre y sobre todo a no repetirlo, porque muchas veces decimos, no, pues ya me estamparé y aprenderé la lección, que sí, que muchas veces tenemos que estamparnos y aprender la lección, pero hay otras veces que no nos hace falta, porque hay personas que nos advierten de lo que nos puede pasar, como está pasando aquí. Entonces, hay cosas que sí aprendemos por experiencia y por lecciones y otras que podemos aprender por consejos. Y ahora se nos empieza a presentar en el capítulo 8 el discurso de la sabiduría, donde este es uno de los caminos a elegir y los capítulos 8 y 9 son la cima de la doctrina sobre la sabiduría en este libro de Proverbios. Entonces, la sabiduría en Proverbios se está personificando en una mujer y ella sale a pregonar a los humanos, dejándonos claro que la sabiduría es accesible para todos. Seas quien seas, vengas de donde vengas, trabajes donde trabajes, todos podemos acceder a la sabiduría. Luego, se les invita a cualquier persona, realmente, a aceptar la instrucción y el conocimiento que ella está enseñando. Y se refleja que es algo invaluable, algo que es muy preciado. Lo vemos cuando Salomón, el hijo del rey David, que es una figura bastante importante en la Biblia, él, en vez de desear, riquezas, mujeres, bienes materiales, Salomón desea la sabiduría por encima de todas las riquezas. Y también comprobamos que fue muy, pero que muy bendecido. Luego ya el cómo la usó o cómo no la usó es otro caso, pero cuando a él se le otorga esta sabiduría, se va viendo cómo llega a ser un rey muy bendecido. Luego pasa a hablar sobre el temor de Yahvé, porque el temor de Yahvé, en conclusión, es como la base, una de las bases principales de la sabiduría, ya que éste odia el mal y nos dice que el temor de Yahvé nos aparta del mal, porque cuanto más cerca estamos de Dios, más lejos estamos del mal y de las cosas malas. Entonces se nos presenta un poco más qué es lo que Dios aborrece y qué es de lo que Dios dispone. En un ejemplo, obviamente, Dios
dispone de millones y millones y de infinitas cosas más y aborrece también muchas cosas más. Pero esto es un ejemplo para que lo vayamos conociendo poco a poco. ¿Qué aborrece? La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la lengua falsa. ¿Y de qué dispone? De juicio, eficacia, inteligencia y valor. Juicio refiriéndose a que es alguien que hace justicia. Ojo ahí. Luego la sabiduría nos sigue hablando diciendo: yo amo a los que me aman y los que me buscan con afán me encuentran. Si nosotros buscamos la sabiduría, la acabaremos encontrando. Es más, la sabiduría también explica el para qué sirve, para qué está. Nos dice: para repartir riqueza a los que me aman y completar sus tesoros. Me quedo con repartir y completar. Y si continuamos, vuelve de nuevo a hablar la sabiduría y habla sobre su origen, sobre cuándo fue creada la sabiduría. Yahvé me creó primicia de su actividad. Desde la eternidad fui formada, desde el principio. Es decir, que la sabiduría también tiene ese origen de creación de forma eterna, que está desde el principio, desde los primeros días. Dice: yo estaba junto a él, refiriéndose a Dios, como aprendiz. Era su alegría cotidiana. Jugando, en otras traducciones dice que estaba ordenando en su presencia. Y luego, por último, vuelve a hacer esa invitación, porque la sabiduría vemos que no obliga, ella se presenta, pregona en todas las calles, habla a todas las personas, pero luego ya es decisión de las personas elegir si ir por su camino o escoger el otro camino. Por lo tanto, acaba diciendo en este capítulo: dichoso el hombre que me escucha, que me busca, que me espera. Pues quien me encuentra, encuentra la vida y obtiene el favor de Yahvé. Estos son dos regalos incomparables. Primero, la vida. Cuando tengo sabiduría, cuando encontramos sabiduría, encontramos la vida. Y segundo regalo incomparable, el favor de Yahvé, el favor de Dios. Pero nos dice: mas quien me ofende se daña a sí mismo. Los que me odian aman la muerte. Llevándonos esto al capítulo 9, donde sí que se presentan las dos, tanto la sabiduría como la necedad o la ignorancia. Aquí están, por último, estos dos caminos. ¿Qué camino elegirías? Primero, la sabiduría nos empieza diciendo que ha edificado, que ha preparado, nos empieza a decir acciones. Y esto vemos que trabaja duro, que es alguien que trabaja duro, si lo vemos como un elemento personificado. Y se nos vuelve a decir que viviremos. Luego, también nos dice que quien corrige recibe insultos y quien reprende recibe desprecio. Esto lo vemos reflejado hoy en día. Muchas personas no les gusta escuchar la verdad. Entonces, cuando alguien está intentando corregir algo que no está bien, hay personas que no les hace gracia o que no les interesa escuchar esto. Por eso se reciben estos menosprecios que no deberían ser así en ninguno de los casos. Pero también dice: reprende al sabio y te amará. ¿Por qué? Porque las personas sabias, según nos está contando este libro, las personas sabias siempre quieren aprender más y más y quieren escuchar, saben escuchar. Entonces, gracias a que les gusta ser corregidas en sus fallos y gracias a que van escuchando cada consejo, cada experiencia, cada cosa que les pase, van creciendo como personas. Por último, acaba con: el comienzo de la sabiduría es el temor de Yahvé. El temor de Yahvé, de nuevo, significa respeto y reverencia. Conocer al santo es inteligencia. Invitación de la necedad, de la insensatez, de la ignorancia, como lo queráis llamar, el otro camino.
aquí vemos que es un camino bastante perezoso, porque se está presentando como alguien que se está sentando a la puerta de su casa, como que no hace nada, como que está ahí, no se esfuerza en llamar a muchas personas, aunque sí que las llama. Y este es un camino que tiene un final, efectivamente. Todos los caminos tienen un final, pero este en específico dice: el camino de la necedad tiene un final, los muertos están allí. Se refiere como esto al infierno, según el estudio estudiado. Tanto el camino de la sabiduría como el camino de la necedad tienen 2 versículos iguales. Cuando están invitando a las personas, dicen: quien sea inexperto, que venga aquí. Así que aquí están los 2 caminos, camino de fiesta y camino de funeral, aunque el camino de funeral muchas veces aparentemente sale como camino de fiesta, pero una vez dentro ves que no hay nada de fiesta. En cambio, la sabiduría es bastante clara, es transparente, es un camino transparente donde tal vez sea muchas veces complicado, sea complicado escuchar aquello que no nos gusta escuchar, sea complicado el mismo hecho de escuchar, pero es un camino de fiesta que lleva a la vida, que nos da vida. En cambio, el de la ignorancia nos lleva a lo contrario. Esto es una gran pregunta para pensar el qué camino escogemos, qué camino escojo. Y por último vemos cómo este libro se está basando en el principio de que la sabiduría comienza con una relación correcta con Dios, con una relación, y comienza en el temor de Yahvé, con ese respeto y saber que yo no soy ningún Dios y reconocer que sin Dios yo no puedo, yo sola no puedo. Así que espero que te haya gustado, espero que hayas reflexionado sobre esa pregunta, que pases muy buen día y que Dios te bendiga.